Imaginemos por un momento observar un punto exacto en el cielo nocturno, o sea, una coordenada matemática precisa, sin más. Ujú. Pues si se le pregunta a un intérprete de símbolos del siglo XIX qué significa ese punto astronómico exacto, responderá que es una condena absoluta. Una imagen de ceguera y de sufrimiento eterno. Totalmente lúgubre, claro. Pero fíjate, si avanzamos unos pocos años y se le hace la misma pregunta a otro intérprete, dirá que esa misma coordenada es una aventura heroica en medio de una tormenta salvaje. Un cambio de guión completo. Y si avanzamos un par de décadas más, la respuesta será que representa un triángulo mágico con alas flotando en la pura abstracción. Es que es un contraste desconcertante, o sea, parece casi absurdo pensar que estemos hablando exactamente del mismo grado astronómico, pero bueno, esa es la naturaleza de los sistemas simbólicos. Claro. No estamos midiendo la temperatura de una estrella, estamos midiendo cómo la mente humana se proyecta en el cosmos. Y esa es precisamente la base de nuestra inmersión profundo de hoy. Vamos a desgranar uno de los misterios más fascinantes que se esconden en la historia de la astrología simbólica. Exacto. El enfoque de hoy será hiperespecífico. Vamos a mirar a través de una lupa una única coordenada, exactamente el grado 5 del signo de Aries. Y a ver, el enigma central aquí no es astronómico, sino profundamente humano. Vamos a examinar tres sistemas de interpretación que representan visiones radicalmente distintas sobre el destino y sobre la agencia humana. Ujú. Hablamos del sistema de Charubel, la bolásfera y finalmente los símbolos avianos. Tres lentes históricas distintas enfocando la misma fracción del cielo. O sea, quiero dejar muy claro desde el primer minuto que, para quienes nos escuchan, no hace falta creer en la astrología para que esto resulte fascinante. De hecho, diría que es irrelevante. Totalmente irrelevante, sí. Los textos que vamos a analizar hoy son documentos históricos. Son joyas que nos muestran una evolución brutal de la psicología humana en apenas unas décadas. Eso es. Nos enseñan cómo ha cambiado nuestra forma colectiva de enfrentarnos a la adversidad. Es, no sé, como leer el diario íntimo de la civilización lidiando con sus propios demonios, ¿no? Es que coincido plenamente en la importancia antropológica de estos textos. Si analizamos la procedencia cronológica de estas fuentes, pues se hace evidente el progreso del pensamiento moderno. Claro, el contexto temporal. El determinismo religioso y moral, pasamos por la transición de principios del siglo XX y llegamos a 1925. En pleno auge del psicoanálisis. Eso es, psicoanálisis y espiritualismo contemporáneo. Cada autor no estaba simplemente leyendo las estrellas, estaba canalizando el paradigma filosófico de su propia época y, bueno, encerrándolo en un espacio de 360 grados. Pues vamos a analizarlo paso a paso. Empecemos por la visión más antigua y, sinceramente, la más sombría de todas. Hablamos de Charubel. Tela con Charubel. Sí, tela marinera. Según los datos de nuestras fuentes, Charubel es el seudónimo de John Thomas, y esta edición de los grados simbolizados apareció publicada por primera vez en 1898. Un año complicado. El texto que describe este grado 5 de Aries es de una crudeza que, de verdad, deja sin aliento. Voy a leer el primer fragmento de su visión, textualmente. Dice, 0,5 grados. Una gran cruz de hierro yace sobre la tierra. Todo se ve oscuro, triste y sombrío. ¡Qué imagen más pesada! Y sigue. Hay una perfecta quietud en la escena. Ni un rumor de agua, ningún sonido en absoluto. Esto indica más de lo que estoy en capacidad de explicar, pero los puntos principales son más saltantes son. El nativo será una víctima toda su vida. ¡Madre mía! Su cruz puede ser demasiado pesada para cargarla. La pena será de tal naturaleza que estará fuera del alcance de la ayuda de otra persona. Aislamiento total. Tal vez el nativo sea un inválido o carezca de alguna otra facultad importante, tal como la visión o algún otro sentido. Pero, sea lo que sea, este pasará sus días en la tristeza y la oscuridad. Uf, es un texto verdaderamente desolador. Vale, vamos a desempacar esto. O sea, leyendo esto, la imagen mental es la de una novela gótica victoriana donde el personaje principal está condenado al ostracismo desde la página 1. Ya, totalmente. Y esa falta de sonido, ni un rumor de agua, a mí me resulta súper perturbadora. Lo fascinante aquí es que el texto refleja una visión completamente determinista del destino. Hay que detenerse en los elementos. La cruz de hierro.
O sea, no es de madera, no es un elemento orgánico que pueda pudrirse o flotar o quemarse. Claro, es hierro. Exacto, el hierro es el material de la industria pesada. Es frío, inflexible y, bueno, está asociado a una fuerza implacable. Que yazca inamovible sobre la Tierra nos habla de una carga que la naturaleza no puede absorber fácilmente. Es como un ancla que te hunde. Y encima, el silencio absoluto. Claro, no diría que es solo una atmósfera gótica, es una declaración simbólica muy precisa. En la gran mayoría de las tradiciones esotéricas, el agua es el símbolo universal de la emoción, de la fluidez, de la vida que se adapta. Ujú. Entonces, la ausencia total de agua, combinada con la falta absoluta de sonido, representa la inmovilidad existencial. Es el aislamiento total frente a un sufrimiento físico o kármico. O sea, no hay diálogo, no hay flujo, solo un estancamiento atroz. Y es un estancamiento que destroza al individuo. O sea, una víctima toda su vida, fuera del alcance de la ayuda de otra persona. Es demoledor, sí. A mí me surge una duda inevitable al leer a Cherubel. ¿Por qué esta visión es tan increíblemente fatalista? O sea, parece que no hay ni un resquicio para el libre albedrío, ni una pizca de esperanza. Se lee como, no sé, una sentencia de cadena perpetua sin posibilidad de apelación. Pues hay que entender el contexto para no juzgar el texto bajo nuestra lente moderna de autoayuda. En 1898, el pensamiento esotérico todavía estaba muy, muy impregnado por la idea de el karma inevitable o, bueno, del castigo divino. Ya, el peso del pecado y todo eso. Exactamente. No anula el libre albedrío por completo, pero en esa época el enfoque del libre albedrío no estaba en cómo evitar el dolor o cómo cambiar el destino, estaba en cómo soportar la cruz que te había tocado. Resignación pura. Eso es. Y fíjate que Cherubel asocia esta imagen con un sufrimiento físico ineludible. O sea, menciona específicamente la invalidez o la ceguera. Refleja un miedo primordial de la época a quedar desamparado, porque claro, era una sociedad que no tenía las redes de seguridad médica modernas. Es verdad, no había escapatoria física. Es como si esa coordenada astrológica fuera una celda de aislamiento. Toca sufrir y aguantar en silencio. Ni más ni menos. Pero, y aquí viene lo bueno, la historia de la interpretación de este grado da un giro radical. Porque si Cherubel no ofrece ninguna escapatoria material, el siguiente sistema de nuestros documentos toma ese mismo entorno de oscuridad, pero le inyecta un elemento vital: la acción humana. Ajá, pasamos a la bolásfera. Hablamos de la bola esfera, sí, una obra original de Antonio Borelli, que luego fue interpretada y ampliada por Sefarial. Y la aportación de Sefarial a los textos de Borelli es clave, ¿eh? Sirve de puente hacia una mentalidad muchísimo más moderna. El pesimismo ese decimonónico empieza a agrietarse. Pues escuchemos cómo la bolasfera describe exactamente el mismo punto del cielo, el grado 5 de Aries. Empieza así, cito textualmente: 0,5 grados, una persona trepando a una roca en medio de una fiera tormenta. Los relámpagos revelan la figura en un entorno oscuro. Parece fuerte y trepa bien. Fíjate en el cambio inmediato de paradigma. O sea, ya no hay una perfecta quietud. No, que va. Pasamos del silencio absoluto de la tumba a una fiera tormenta. Hay ruido, hay caos, hay elementos chocando constantemente. Es brutal. Y el texto continúa: persona que evidencia mucha fuerza de carácter y que trazará su senda superando dificultades terribles. Esfuerzos coronados por una posición de seguridad y confort. Claro, el esfuerzo tiene recompensa. Y la conclusión dice: tendrá aventuras peligrosas y hará muchas conquistas por su propia perseverancia y fuerza de carácter, antes que por un ambiente favorable. Incertidumbre, peligro y éxito final. Ese éxito final que menciona al final es, el verdadero salto cualitativo de este documento. Marca una visión del mundo donde las circunstancias externas pueden ser absolutamente desastrosas. O sea, un ambiente nada favorable. Un entorno oscuro, igual que en Charbel. Exacto. Pero aquí el carácter forja el destino. El entorno oscuro está iluminado por relámpagos. Esos relámpagos introducen electricidad, energía pura, momentos de iluminación en medio del caos. Es como la diferencia entre estar encadenado en un calabozo oscuro frente a, no sé, ser el héroe de una película de acción escalando una montaña en plena tormenta. La hostilidad del entorno ya no es una condena. Es el gimnasio donde el individuo entrena su fuerza de carácter. Me gusta esa analogía del gimnasio. El sufrimiento ha dejado de ser una condena paralizante para convertirse en una función mecánica. O sea, es la fuerza de resistencia contra la cual el individuo empuja para ascender.
Claro, es la aparición de la agencia humana, el individuo que decide no quedarse tumbado junto a la cruz. Esa línea de trazar a su senda superando dificultades terribles lo resume todo. La incertidumbre y el peligro son ingredientes necesarios para la conquista. Es un reflejo exacto del cambio cultural de principios del siglo XX, ¿eh? Surge el arquetipo del individuo hecho a sí mismo, la creencia de que la voluntad humana puede dominar a la naturaleza hostil. Ya, la voluntad de poder. Eso es. La resignación kármica de Cherubel cede paso a la resistencia proactiva. Las tormentas ya no son castigos, ahora son oportunidades para demostrar esa fuerza de carácter. Pero claro, si ya resulta asombroso este salto de la resignación pasiva a la lucha heroica, el siguiente paso rompe todos los esquemas. O sea, nuestra exploración nos lleva ahora hasta 1925, a los famosos símbolos sabianos. Palabras mayores. Un trabajo obtenido por medios clarividentes, por Elsie May Wheeler y Mark Edmund Jones. Y aquí, toda esa fisicalidad, el sudor, la roca, el hierro, pues desaparecen por completo. El grado 5 de Aries se transforma en algo tan psicológico y esotérico que choca muchísimo. Es muy abstracto. Voy a leer el inicio del texto sabiano, textualmente. Dice, 5 grados, un triángulo con alas. La inviolabilidad de la naturaleza esencial del hombre a través de toda ramificación de su experiencia, en tanto él mantenga la pureza de sus impulsos originales. Un cambio de registro drástico, sin duda alguna. Un equilibrio muy práctico de su satisfacción personal gracias a su triple individualidad de destrezas, lealtades y valores. La meta de su vida es la luz y no la oscuridad, y sus habilidades devienen un continuo refinamiento de todo metal básico en su ser. Fíjate qué lenguaje más diferente. Y tiene partes positivas y negativas. Positivo, transformación creativa de todo en la expresión de una idea duradera y una reflexión de la visión real que está más adelante. Negativo, un olvido inconsciente de todas las consideraciones normales o cotidianas. Celo. Es verdaderamente fascinante. Y aquí es donde se pone realmente interesante. O sea, cuestiono cómo hemos pasado de imágenes tan crudas a pura geometría. Un triángulo con alas. Cuesta conectar esta imagen con las dos anteriores. Da la sensación de que este símbolo parece desconectado del sufrimiento, como si fuera, no sé, demasiado intelectual o elevado. A ver, comprendo esa sensación de desconexión material, pero si conectamos esto con el panorama general, el sufrimiento no ha desaparecido, simplemente la humanidad ha aprendido a interiorizarlo. ¿En qué sentido? Pues hay que situarse en 1925. El mundo acaba de pasar por el trauma incomprensible de la Primera Guerra Mundial. O sea, el sufrimiento físico ya no se ve como algo heroico ni romántico, es una carnicería sin sentido. Claro, las trincheras destrozaron el mito del héroe. Exactamente. Y al mismo tiempo surge el psicoanálisis, florecen las teorías de Carl Jung sobre el inconsciente colectivo. La mirada se vuelve obligatoriamente hacia adentro. Entonces, el campo de batalla ya no es la montaña, sino la mente. Y ahí radica el sentido del triángulo. El número 3, históricamente, representa el equilibrio, la resolución de la dualidad. Ya no es el hombre contra la naturaleza, como en la bolásfera, sino el hombre encontrando un equilibrio interno. Entre sus destrezas, sus lealtades y sus valores, como dice el texto. Exacto. Y las alas, por supuesto, representan la trascendencia, la capacidad del espíritu para elevarse por encima de las circunstancias terrenales. Pero lo más clave es esa frase sobre el continuo refinamiento de todo metal básico. Sí, me llamó mucho la atención esa línea. Es lenguaje puramente alquímico. La alquimia operaba sobre la idea de someter la materia prima, el plomo o los metales bajos, a procesos de calor extremo y purificación para convertirlos en oro. Ese calor extremo, esa presión, pues es la tormenta de la bolásfera, es la cruz de hierro de Cherubel. O sea, el fuero alquímico es la crisis misma. Exactamente. Pero los sabianos observan esa crisis no desde la tragedia externa, sino desde el proceso interno del alma. Y fíjate en la declaración explícita de que la meta de su vida es la luz y no la oscuridad. Es como un guiño directo a la oscuridad de Cherubel, ¿verdad? Sí, parece un diálogo a través del tiempo. Cherubel condenaba al individuo a pasar sus días en la oscuridad. Y aquí se decreta que la oscuridad no es el destino final, es solo el material base que debe ser refinado. Pero claro, el texto también nos advierte sobre un lado oscuro, en la parte negativa.
Eso de un olvido inconsciente de todas las consideraciones normales o cotidianas. Y esa advertencia es fundamental en la psicología moderna. El gran riesgo de intelectualizar tanto el sufrimiento, de buscar de manera tan obsesiva la luz y la alquimia interior, es acabar desconectándose de la realidad terrenal. Aislarse otra vez, pero por arriba. Eso es. Es lo que hoy en día llamaríamos bypass espiritual. Usar la espiritualidad o el intelecto para evadir el dolor terrenal crudo. Claro, el triángulo tiene unas alas tan potentes que se aleja del suelo y, oye, se olvida de pagar las facturas, olvida las relaciones humanas básicas, olvida la empatía con los que siguen atrapados bajo la tormenta. Es un exceso de celo. Precisamente. Las alas te elevan, pero pueden generar amnesia sobre la condición humana. Al perder el contacto con el metal básico, se interrumpe el proceso alquímico, porque ya no hay materia que transformar. ¡Qué pasada! Entonces, ¿qué significa todo esto en realidad? Es asombroso detenerse a contemplar estos tres enfoques sobre un único punto. Es un viaje evolutivo. Sí, y para intentar visualizar todo este recorrido, a ver, se me ocurre una analogía. Pensemos en estos tres sistemas, Charubel, la bolasfera y los sabianos, como tres observadores mirando exactamente la misma montaña escarpada de la vida humana. Una montaña que representa la inevitabilidad de la crisis. Así es. Charubel es el observador que se encuentra aplastado en la mismísima falda de la montaña. Para él, la experiencia se reduce al peso y a la textura gélida de la roca contra la que está inmovilizado. Solo ve el victimismo. La montaña es una cruz insalvable. Cero perspectiva. Cero. Luego llega la bolasfera. Pero este observador se encuentra a mitad de camino colgado en plena pared vertical. Está inmerso en la hostilidad, pero está ejerciendo una agencia feroz. Ve el desafío físico de la escalada. La montaña es pura acción. Es el paso de la inmovilidad pasiva a la fricción activa contra el obstáculo, claro. Y finalmente, los símbolos sabianos representarían la perspectiva de la cima, o incluso la de alguien sobrevolando la cumbre. Desde arriba, la roca pierde su pesadez. Se vuelve geometría, aire, luz. Ven la perspectiva mental desde la cima, la trascendencia. Es una metáfora fantástica. La montaña sigue siendo exactamente la misma masa geológica. Lo que ha cambiado no es la piedra, sino la altitud de conciencia del individuo. Y esto, valida completamente la necesidad de examinar fuentes múltiples. Totalmente. El peligro de apoyarse en una sola lectura es quedarse con una visión fragmentada. Esta evolución refleja cómo la humanidad misma ha cambiado su forma de lidiar con la adversidad, pasando de la resignación fatalista a la resistencia proactiva hasta llegar a la transformación psicológica. Es asombroso cómo el ejercicio de diseccionar estos documentos nos revela las entrañas de nuestra propia psique. Se ha conseguido destilar una información densa, dividida en distintas épocas, y extraer la esencia pura sin sobrecargarnos de datos inútiles. Ese es el objetivo primordial al revisar textos originales contrastados. Nos enseña a no aceptar una sola narrativa estática frente a nuestras propias dificultades vitales. Y es precisamente esa reflexión la que quiero dejar flotando en el aire tras este análisis exhaustivo. Si tres tradiciones distintas pueden enfocar el mismo punto en el universo y ver una cruz que te aplasta, una tormenta que te hace más fuerte o unas alas que te elevan, ¿qué nos dice eso sobre cómo interpretamos los momentos oscuros de nuestra propia vida? Una gran pregunta. Ante una crisis inevitable, la pregunta no es qué nos depara el destino, sino, frente a la roca inamovible, ¿somos la víctima inmovilizada, el escalador obstinado o el alquimista transformando el plomo en luz? Ahí queda eso para reflexionar. Muchísimo que pensar. Gracias a quienes nos han acompañado en esta inmersión profunda. Mantened la curiosidad viva, cuestionadlo todo y nos vemos en el próximo análisis. Hasta la próxima.